Bienvenidos y bienvenidas a esta formación bíblica en el Nuevo Testamento. Hoy tenemos la presentación del segundo Evangelio. Ya estudiamos el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a adentrarnos en el Evangelio de Mateo. No vamos a repetir toda la introducción que hicimos para el Evangelio de Marcos. Vamos a irnos al tema específico del Evangelio de Mateo. Esto significa que para usted que nos mira y nos escucha por primera vez, debe saber que hay que ir al video anterior, al video de Marcos, el Evangelio según San Marcos, para poder comprender. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, en el Evangelio según San Mateo, vamos a hacer referencias al Evangelio de Marcos. En la próxima edición vamos a entrar con el Evangelio de Lucas y haremos referencia a Mateo y a Marcos. Así funciona este método de la formación bíblica en el Nuevo Testamento. Primero Dios, Él es el que decide. Vamos a ir avanzando hasta llegar al Apocalipsis, pero necesitamos que tengamos el conocimiento del video anterior. Hoy será San Mateo, mañana será San Lucas, después San Juan, y cada uno de esos textos nos remite al anterior. Marcos fue el primero, es el primer evangelio que se escribió. Mateo es el segundo, Lucas es el tercero y vamos a ir con Juan, que es el cuarto evangelio. Después vendrán Hechos de los Apóstoles, tendrá su propia explicación. La metodología se mantiene siempre la misma. Estamos hablando de una metodología de tomar en cuenta el texto, lo que está escrito, sí, pero también vamos a tomar el pretexto, lo que se escribió. Tiene una referencia, tiene un antecedente, es qué hubo antes del texto. Y después vamos a tener un contexto en donde, cómo, con quiénes, para quiénes se escribe este evangelio. Bienvenidos al Evangelio según San Mateo. San Mateo es el segundo evangelio que se escribió. El primero, hemos dicho, es el Evangelio de San Marcos. San Marcos por eso presenta a un Jesús ya grande, no se mete con la infancia, con ese niño Jesús. Eso solamente lo hace Mateo y lo hace Lucas. En nuestra metodología, la metodología que asumimos en esta formación bíblica, contamos con esas tres palabras estratégicas como son el pretexto, el texto y el contexto. Por pretexto entendemos como lo que existía antes de que se escribiera el texto. Nos preguntamos entonces, ¿qué hubo antes del texto? ¿Qué es lo que existía antes de que se escribiera el Evangelio de San Mateo? Lo primero que vamos a encontrar es la vida de Jesús. Se contaba la vida de Jesús desde esa vinculación con su pasado. Estamos hablando del Evangelio de Mateo y hay necesidad de vincularlo con el pasado. Por eso el Evangelio toma en cuenta, antes de ser escrito, toma en cuenta lo que se decía de Jesús, de sus antepasados. Y la genealogía lo conecta hasta Abraham, hasta el rey David. Y el Evangelio va a terminar contando la resurrección de Jesús y el envío de los 12 a bautizar a todo el mundo. Otro elemento que ya existía es que antes de ser escrito el Evangelio de Mateo, existieron comunidades cristianas. En varias partes del mundo conocido se organizaban comunidades. Los dos grupos de comunidades son estas comunidades apostólicas, las que se habían formado alrededor de un apóstol, de dos apóstoles, y también aquellas comunidades que se generaron por las predicaciones y las escrituras de San Pablo, comunidades apostólicas y comunidades paulinas. Algo más que había antes del texto, las tradiciones orales. Los grupos, las personas, las familias
se reunían para contar lo que habían escuchado de Jesús. Contaban los dichos y los hechos de Jesús. Dicen que Jesús dijo, dicen que Jesús hizo. Allá se habla de que curó a un ciego, aquí dicen que resucitó a un muerto. Tradiciones orales. Antes de que se escribiera este texto también existía algo que se llama la fuente Q. Fuente Q significa la fuente, porque es un idioma en alemán. Es un texto que sirvió de base para escribir Marcos y ahora también para escribir Mateo. Es una fuente, lamentablemente, que no lo tenemos, se extravió, se perdió. Algo más, cuando San Mateo escribe su evangelio, ya existe el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos se escribió entre los años 64 y 70, no antes del 64, no más del 70. Porque el evangelio de Marcos tiene elementos que no menciona. Por ejemplo, no menciona la destrucción de Jerusalén. Por eso no puede exceder en el tiempo más allá del año 70. Algo más. Cuando se escribió el evangelio de Mateo, las comunidades cristianas que habían surgido alrededor de los apóstoles, que habían surgido alrededor de San Pablo, se reunían en Jerusalén y en cualquier pueblo donde había sinagoga y participaban de las reuniones en las sinagogas. Pero entre los años 85 y 90 hay un concilio, un sínodo que se llama Yamnia, y los judíos decidieron expulsar a todos los cristianos y cristianas de sus sinagogas. No aceptaron convivir con los cristianos. En el texto, cuando llegamos a la sección del texto, la pregunta que surge es: ¿qué fue lo que se escribió? Y tenemos que decir que el Evangelio de Mateo es un texto que demuestra que en Jesús se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, todas. Jesús entonces en Mateo queda como el Mesías, no hay ninguna duda de Jesús como el Mesías. Y por ser el Mesías, el ungido, el Cristo, entonces Jesús se convierte en el Evangelio de Mateo en el nuevo Moisés, que viene a liberar no solo a un pueblo, sino a todos los pueblos. Esto es el texto que se escribió. El texto tiene varias características, las vamos a ir viendo. ¿Para quién? ¿Para quién se escribió el Evangelio de San Mateo? Se escribió para comunidades cristianas perseguidas y expulsadas de las sinagogas. Estas comunidades ya estaban conscientes de su propia identidad cristiana. En la primera etapa es posible que ellos dijeran: somos judíos, somos de la sinagoga, tenemos un jefe que se llama Jairo y todos los jefes de la sinagoga son nuestros jefes, los jefes de las sinagogas. Tenían esa pretensión, esa suposición, pero después de ser expulsados de las sinagogas, ellos toman conciencia de su propia identidad. Somos comunidades cristianas. Se cree que este evangelio fue escrito para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Como es un evangelio para que lo lean los judíos que se están convirtiendo al cristianismo, entonces tiene que haber una permanente vinculación con el Antiguo Testamento, para que quede demostrado que Jesús es el Mesías y que Jesús es el nuevo Moisés. Hay que saber cómo era el Mesías esperado. Hay que saber cómo era Moisés y cómo tiene que ser el nuevo Moisés. Respecto a este evangelio, permanentemente está vinculando textos del Antiguo Testamento con la vida de Jesús. Textos del Antiguo Testamento que se cumplen en cada acción que hace Jesús. Véase, por ejemplo, la genealogía. ¿De dónde nació este Jesús? Bueno, nació de un tal José. ¿Y José quién es? José, su papá se llama Jacob. ¿Y Jacob quién es? Y entonces se van haciendo la genealogía
hasta que descubren, entonces Jesús es hijo de David. Ajá, y entonces David es hijo de Abraham. Esta es la genealogía. Por el carácter del evangelio que está escrito para judíos que se están convirtiendo al cristianismo, Jesús es presentado como superior a Moisés. Jesús dio una ley, unos 10 mandamientos, un decálogo. Jesús dio una nueva ley. Perfeccionó los mandatos de la ley judía, los mandatos de la ley de Moisés, los corrige, los lleva a plenitud y parte de una predicación, de una declaración de las bienaventuranzas. Los benditos de mi Padre son los pobres de espíritu. Oyeron que se les dijo, yo les digo. Hay un cambio no solo de semántica, sino un cambio en la visión, en la presentación, en el conocimiento de Dios. No es el mismo Dios, el Dios de Jesús, que el Dios de Moisés. No es lo mismo. No es lo mismo el Dios de Jesús con el Dios de Abraham. Es otra concepción. Este es el Dios de los pobres. Este es el Dios que trae una nueva ley. El Evangelio de Mateo no es un evangelio que presenta a un Jesús que aparece y desaparece. No. Es un Jesús que después de la muerte hereda la enseñanza a sus discípulos. En Mateo 28, 16 al 20, Jesús les da el poder a todos ellos. En este evangelio de Mateo se cambia un poco la temática de que se anunciaba, por ejemplo, en los profetas, sobre todo en el profeta Isaías, que todos los pueblos iban a venir a juntarse a Jerusalén. De todos lados iban a venir los pueblos a juntarse a Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del pueblo de Israel y todos los pueblos iban a aprender de esta gran ciudad Jerusalén. Al contrario, en el Evangelio de Mateo, de Jerusalén salen los apóstoles, los enviados, a evangelizar a todo el mundo. Hay un cambio. Hay un cambio. No van a venir. Nosotros vamos a ir. Desde Jerusalén salimos hacia todo el mundo. Hay otro cambio fundamental en Mateo. Los hebreos, los israelitas, los judíos, para pertenecer al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo israelita, tenían que circuncidarse. Los hombres, hay estudios también que hablan de circuncisión femenina, pero los hombres sobre todo, tenían que cortarse el prepucio. Y a la hora de yo querer ser de ese pueblo hebreo, no podía serlo si no me circuncidaba. En Mateo se da un cambio. No es la circuncisión el signo de pertenencia al pueblo. El signo de pertenencia al pueblo es el bautismo. Yo quiero ser del pueblo de Dios, me bautizo. Y hasta nuestros días, este es nuestro elemento de pertenencia al pueblo de Dios. Sobre el autor, se le atribuye este texto a Mateo, a Leví, al apóstol publicano del que habla Mateo 9:9. Estaba en su mesa cobrando los impuestos y Jesús le dijo, ven, sígueme, deja eso. Y Leví dejó eso, dejó la mesa, dejó de ser servil al imperio y se fue detrás de Jesús. Se le atribuye a él la autoría, la creación, la escritura de este evangelio, pero estudios más recientes hablan de que este Mateo es un nombre nada más, pero que es un cristiano de la segunda generación, un cristiano de las comunidades que estaban constituidas cuando ya no había apóstoles, ya los habían matado a todos ellos. Este es más probable que sea el autor del Evangelio de San Mateo. La fecha, hemos dicho, el Evangelio de Mateo
describe lo que pasó con la destrucción del Imperio Romano de Jerusalén. El Imperio Romano, como respuesta a una rebelión de los judíos que querían sacar al Imperio de Jerusalén, el Imperio Romano contraatacó y destruyó todo Jerusalén, quemó el templo, y hasta hoy Israel no volvió a tener templo. En el Evangelio de Mateo se describe esa situación. Por eso este Evangelio es posterior al año 70. Y como también da fe, describe lo que pasó con la expulsión de los cristianos de las sinagogas judías, entonces este Evangelio tiene que ser contemporáneo, por lo menos contemporáneo, de ese sínodo, de ese concilio de Yamnia, donde los judíos decidieron expulsarlos. Y eso fue entre los años 85 y 90. Por eso se da una fecha para la escritura del Evangelio de San Mateo de la década del 80. Entre el 80 y el 90 fue escrito este texto. ¿Y qué lugar? Antioquía, la capital de Siria. Esta es la tesis más aceptada. La hipótesis más aceptada es que se escribió en Antioquía. Ahí en Antioquía fue donde por primera vez a los grupos que se reunían le llamaron cristianos. De ahí en Antioquía, cuando había un mártir, surgió la tradición que enterraban al cristiano y le ponían una cruz en su tumba para decir, este era seguidor de Cristo, era cristiano. Este Evangelio de Mateo es un evangelio escrito para una iglesia que comienza a caminar. Ya no hay apóstoles, ahora somos nosotros y nosotras las responsables de este caminar. Vamos para adelante. Es una iglesia que comienza a caminar. Por eso este Evangelio de Mateo es reconocido como el Evangelio eclesiástico por excelencia. Más que todos los evangelios, Mateo es un evangelio eclesiástico, es un evangelio de iglesia. Tiene un estilo literario sobrio y didáctico. Está listo para enseñar. Tiene una claridad de composición y desarrollo de los acontecimientos. Mateo es un evangelio bien ordenado. Desde la infancia de Jesús, desde que el bautizo, desde las tentaciones, etcétera, hasta su predicación, está muy ordenado. Los relatos están cuidadosamente elaborados. Este Evangelio de Mateo está muy bien preparado para ser leído en una asamblea. Por eso se llama Evangelio eclesiástico. ¿Quién es Jesús de Nazaret para Mateo? Aquí ya podemos empezar a hacer algunos elementos, especialmente para usted que ya estudió el Evangelio de Marcos. Podemos decir que Jesús en este Evangelio de Mateo no es visto con la espontaneidad del Evangelio de Marcos. En Marcos, Jesús aparece ya siendo hombre, mayor, posiblemente a sus 30 años. Aparece grande, bautizándose en el Jordán y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Aparece ya grande. No, en Mateo, Jesús es presentado en todas sus etapas, desde su nacimiento, desde su crecimiento, recuerde cuando se pierde en el templo, desde que empieza en la vida pública, el momento de sus discursos, tiene 5 discursos, desde el momento de sus milagros hasta el momento de su pasión, muerte y resurrección. Por eso Jesús en San Mateo es coherente con la fe de la comunidad. Este Jesús es presentado y entendido, asimilado en las celebraciones litúrgicas. Es un Jesús lleno de dignidad. Es un Jesús soberano, majestuoso. En Él se realizan las promesas de la Escritura, de todo el Antiguo Testamento.
¿Y quiénes son los apóstoles? Otra vez, comparándolo con Marcos. En Marcos, los apóstoles quedan como unos hombres asustadizos, tercos, torpes en alguna medida porque no comprenden, no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Solamente el centurión, en Marcos, solamente el centurión reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Los apóstoles no lo entienden, no lo reconocen, no lo comprenden. En cambio en Mateo, sí. Aquí los apóstoles son una comunidad que comienza a organizarse y que necesita del ejemplo, prestigio y la autoridad de sus responsables. Tiene que haber alguien en la cabeza, es una comunidad organizada en Mateo. Estos son los apóstoles. Por eso usted va a notar que en Mateo, el grupo de los apóstoles tiene como jefe a Pedro, porque son una comunidad organizada. Los apóstoles, según Mateo, a pesar de sus defectos, ellos sí, en Mateo, terminan comprendiendo las enseñanzas y las parábolas de su maestro Jesús. Lo reconocen como hijo de Dios. Cuando les habla del reino de Dios y les pregunta si han entendido todo, ellos responden que sí. Y por eso Jesús les da un lugar privilegiado a los apóstoles. Los equipara a profetas, a doctores, a letrados. Letrado significa el que conoce, el que sabe, el profesor, el que puede enseñar. Aquí vamos a ver una nota característica de este evangelio de Mateo. Mateo es el único de los 3 evangelios sinópticos que relata el pasaje en el que Jesús le da el poder y autoridad a Pedro para ser base y fundamento de su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el único evangelio. Yo quiero que noten que no es que aquí nació la iglesia, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, no. Porque el lenguaje es futuro. Sobre esta piedra edificaré. Sos la base, no sos la iglesia. Todavía no hay iglesia. Edificaré mi iglesia. La iglesia en Mateo es presentada como la continuadora legítima de Israel histórico. En el Evangelio de Mateo, la iglesia es el nuevo Israel, el Israel auténtico, el que ha entrado ya en la etapa final. Esto no lo acepta el mundo judío. Ellos se creen siempre, ellos como pueblo escogido por Dios. No aceptan que Jesús vino para hacer nacer un nuevo pueblo, donde caben los judíos, pero ellos no quieren ser del pueblo de Dios. Ellos siguen con su Antiguo Testamento. Esta comunidad, la iglesia, no tiene que añorar el pasado ni renegar de él, no, sino que se reúne alrededor de Jesús, le es leal, porque Jesús es el Mesías, Jesús es el Maestro, Jesús es el nuevo Moisés y Jesús es el Hijo de David. Vamos a ver un poco el contenido. ¿Qué es lo que encontramos en el Evangelio de San Mateo? Primero, hemos dicho, este Evangelio contiene la infancia de Jesús. Es uno de los 2. También Lucas cuenta la infancia de Jesús. Tiene sus características. Cuando estudiemos Lucas, vamos a hacer una pequeña comparación con Mateo. Esta es la introducción, una genealogía y la infancia de Jesús hasta sus 12 años. Cuando ya Jesús está grande, en el capítulo 3, aparece siendo bautizado. Después es llevado al desierto para ser tentado, etc. Después, Jesús va a presentar su ministerio que se llama en Galilea en los capítulos del 4 al 13. Más adelante ya aparece en Jerusalén todos los capítulos del 14 al 25.
Y quiero que notemos esto bien importante en el Evangelio de Mateo. Mateo presenta a un Jesús que nos regala 5 discursos. ¿Por qué 5? Porque Jesús es el nuevo Moisés. Y a Moisés se le atribuye la escritura de los primeros 5 libros de la Biblia. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se dice que fueron escritos por Moisés. Y como Jesús es el nuevo Moisés, entonces tiene Jesús que dar 5 discursos. Porque tiene que dar su propio Pentateuco. Allá Moisés escribió 5 libros. Aquí Jesús dictó 5 discursos. El primero, el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Ahí está contenida la nueva ley. La ley de Moisés en su plenitud, corregida, mejorada por Jesús. Segundo sermón, segundo discurso, la misión de los apóstoles. Este está en el capítulo 10. No es cualquiera que va a ser un apóstol. El apóstol de Jesús tiene que ser así, así y así. Eso está en el capítulo 10. Tercer discurso, las parábolas. Todo el capítulo 13 más unas parábolas que están en otros capítulos son el método de la enseñanza. La parábola es como un tiro al marco en el fútbol. Hay una barrera. Yo astutamente le golpeo la pelota y hago que la pelota pase por sobre la barrera, por uno de los lados de la barrera o por debajo de la barrera, pero que la pelota llega al arco, llega al arco. Esto es la parábola. El mensaje, aunque haya un Sanedrín enfrente como barrera, el mensaje va a llegar al público que quiere escuchar a Jesús. Esto es el capítulo 13, las parábolas. El cuarto discurso son las instrucciones a la comunidad. Dichoso el que construye su casa sobre una roca, no sobre arena. Este es el discurso dirigido a las comunidades, a la comunidad. Tiene que estar bien formada la comunidad para que entienda el mensaje que traen los apóstoles. Quinto discurso, el discurso escatológico. Llegará el fin de los tiempos. En aquel tiempo vendrá el rey y se sentará y apartará a unos a la izquierda, otros a la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, el juicio final. Y por último están los capítulos 26 al 28, que son la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a ver ya la tercera parte de este estudio, que es el contexto del Evangelio. La obra de Mateo se escribió y nos describe la situación de la segunda generación cristiana. Ya no hay apóstoles, ya no está Jesús, ya no está tampoco Pablo. Ahora los que han aprendido se ponen al frente de la comunidad. Esta es la segunda generación cristiana. Durante varias décadas, después de la muerte y resurrección de Jesús, estos seguidores formaron grupos, les llamaban nazarenos, etc. Pero nacieron pegados a las sinagogas de los judíos. El templo fue destruido en el año 70, pero les quedaban las sinagogas. Primero iban al templo, después van a las sinagogas. Cuando los expulsan, entonces estas comunidades toman mayor responsabilidad. Nos toca a nosotros y nosotras hacernos cargo de esta formación, de este estudio, de esta lucha. Se apartan de los fariseos, de los saduceos, de los celotas, de los esenios y otros, y nace algo original. Esto es Mateo. Ellos convivieron con otros grupos, fueron tolerantes, hablaban de lo que Jesús les había compartido, de lo que los apóstoles les decían, pero al ser expulsados, estos cristianos que son excluidos empiezan a caminar solos.
Y esto es lo maravilloso que nos presenta Mateo. Es una comunidad que ya camina sola. Bien, llegamos a la parte final, que son las conclusiones. La primera de las conclusiones es que Jesús es el hijo de David, es el hijo de Abraham y también es el nuevo Moisés. Quiero hacer una acotación que no lo vamos a profundizar ahora. Jesús es hijo de David, pero por el ala de José, no de María. Jesús es hijo de David porque Jacob engendró a José y José engendró a Jesús. Pero aquí hay una acotación. José no tuvo nada que ver con María para que naciera Jesús. Entonces no es que Jesús sea hijo de José porque José tuvo que ver con María. No, lo que pasa es que José, aún no siendo él el progenitor real, no dio su semen para que naciera Jesús. Aún José se convierte en un padre putativo. No es un padre adoptivo. Un padre putativo es el padre que es verdaderamente padre. No por el semen, sino por la voluntad del Padre. Yo escuché al ángel y el ángel me dijo, por eso yo soy el papá de ese niño. Jesús es el hijo de David porque José se hizo papá de Jesús. No tuvo nada que ver con María, pero se hizo cargo de ser el papá de Jesús. Jesús es el hijo de David y es el nuevo Moisés. Segunda conclusión. La iglesia es el nuevo Israel. Hay un antiguo Israel, sí. A Jesús le interesa que nazca un nuevo Israel, formado por todos los pueblos. Este es el nuevo Israel. Y la iglesia es la que poco a poco va haciendo que todo el mundo llegue a los pies de Jesús. Nació con un puñado, con 12, se ahorcó uno, lo sustituyeron, después llegaron a ser 70, después 100, y hoy en el mundo somos 2.400 millones de cristianos y cristianas. La iglesia es el nuevo Israel. Tercero, Pedro recibe los poderes de Jesús. En ningún otro evangelio aparece esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Pedro queda al frente de esta comunidad. Jesús ya no va a estar físicamente presente, Pedro sí. Y cuando maten a Pedro, bueno, ponen a otro, pero la comunidad debe estar estructurada. Cuarta conclusión. La circuncisión pasa al olvido y es sustituida por el bautismo. Hoy usted y yo no nos circuncidamos para pertenecer al pueblo, no, nos bautizamos. Niños chiquitos o personas adultas mayores, al bautizarnos somos miembros y miembros del pueblo de Dios. La circuncisión es sustituida por el bautismo. Quinta conclusión. La comunidad cristiana inicia su camino ya sin Jesús y sin los apóstoles. Esta es la iglesia de Jesús. Finalmente, este es un evangelio para que lo entiendan los judíos que se están haciendo cristianos. Por eso necesita Mateo justificar lo que se dijo allá, se cumple en Jesús. Allá decía que iba a venir alguien del tronco de Jesé, iba a brotar un vástago. Jesús es el vástago, nació en Belén. Esta es la enseñanza que nos deja el Evangelio de Mateo. Mateo fácilmente se puede distinguir de los otros evangelios porque tiene una nota muy particular. Es un evangelio para que el mundo judío comprenda que Jesús es el verdadero Mesías, es el hijo de David,
hijo de Abraham, es el nuevo Moisés. Hemos llegado al final de este video, de este estudio, del segundo evangelio de nuestra Santa Biblia, el Evangelio de Mateo. Ya tenemos 2 en nuestra biblioteca. ¿Dónde puede encontrar usted estos videos? La página se llama Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Ahí puede buscarnos en este canal de YouTube. Ahí está el Evangelio de Marcos. Ahí está este Evangelio de Mateo y vamos a seguir con todos los estudios. Búsquenos y acompáñenos en esta gran tarea de conocer nuestro Nuevo Testamento paso a paso, de video en video. Bendiciones para todos y para todas.